Buen día, sean bienvenidos y bienvenidas a su módulo de Derecho Colectivo del Trabajo. Mucho éxito. Vamos a comenzar esta segunda parte. Unidad 3. El sindicalismo como fenómeno social. En la sesión anterior hablamos brevemente acerca de la historia del sindicalismo. Sin embargo, esta tercera unidad viene a amplificar algunos aspectos. Definición legal de coalición. La Real Academia Española define a la coalición como unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés determinado. La palabra coalitium, que es del supino del verbo coalescere, el sufijo tio, que se utiliza para indicar acción y efecto. El concepto se utiliza para nombrar a una agrupación temporal de individuos, partidos políticos o naciones que se juntan con un objetivo específico. Una coalición es una alianza que se crea a partir del vínculo que establecen sus integrantes. Dicho acuerdo surge con la intención de desarrollar algún tipo de acción en conjunto. Orígenes del sindicalismo. El sindicato es una de las instituciones que tienen gran importancia en la vida económica y social de una comunidad y país. Es todo tipo de organización o asociación profesional compuesta o integrada por personas que ejerciendo el oficio o profesión, oficios o profesiones similares o bien conexos, se unen para el estudio y protección de aquellos intereses que les son comunes a todos ellos. En 1901 se constituye en Copenhague la Secretaría Internacional de Sindicatos, con participación de asociaciones en Alemania, Bélgica, Finlandia, Gran Bretaña y Suecia. En 1917 se produce la Revolución, que establece el primer Estado obrero de la historia y un poderoso impacto en el movimiento obrero mundial. En 1919 se crea y funda la Organización Internacional del Trabajo, con sus siglas OIT. Uno de los organismos internacionales más antiguos del mundo, gobernado en forma tripartita por gobiernos, sindicatos y empleadores. Mientras que en el siglo XX los sindicatos de todo el mundo tendieron a abandonar la antigua organización sindical por oficio para generalizar el sindicato por rama de actividad. En el siglo XX, los sindicatos tendieron a dividirse internacionalmente en tres grandes corrientes mundiales. Como se muestra a continuación, se habla de los comunistas, los socialistas y los cristianos. Hablemos brevemente de cada uno de estos. Los comunistas, organizados en la Federación Sindical Mundial por sus siglas FSM, fundada en el año de 1945 en la ciudad de París, Francia. Inicialmente agrupó a todos los sindicatos de Europa y Estados Unidos y del resto del mundo de tendencia social, demócrata y comunistas. En cuanto a los socialistas democráticos, organizados en la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicatos Libres,
Era la mayor organización mundial de sindicatos hasta que desapareció en el año de 2006, naciendo la Confederación Sindical Internacional, que nació en Viena, Austria, el 31 de octubre de 2016. Los cristianos organizados en la Confederación Mundial del Trabajo, CMT, fundada en 1920, se autodisuelve el 31 de octubre del 2006 al fusionarse a la Confederación Sindical Internacional. Ahora bien, en México, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, con sus siglas CGOCM, intentó unificar el sector laboral. Estuvo dirigida por Vicente, de apellido Lombardo Toledano, no representando un cambio en la conciencia del movimiento obrero, lastimosamente. A pesar de su corta vida, esta organización fue un intento más o menos exitoso de reorganizar a los trabajadores que se encontraban dispersos. Se desconoce el número de trabajadores que se encontraban, siendo como integrantes. Su disolución fue el 20 de febrero de 1936, dando origen a la llamada Confederación de Trabajadores de México, conocida al día de hoy como CTM. Ha sido el último intento para unificar el movimiento obrero organizado en México. Su formación es resultado de la fusión de las confederaciones y los sindicatos nacionales. El CT ha seguido en general la orientación marcada por la CTM, de alianza con el Estado, aunque hay alas radicales no están de acuerdo con ello. Los sindicatos, pues, desarrollan una labor de estudio al preparar la información pertinente previa a una negociación colectiva, o bien antes de elaborar el pliego petitorio que acompaña a un emplazamiento. Hablar del sindicalismo o de los sindicatos en nuestro país normalmente no nos lleva a un resultado grato, por diversas circunstancias, sobre todo por el desconocimiento que tiene la sociedad en general acerca de estos y por la mala fama que también se han generado a pulso por la gestión que hacen de los mismos diversos actores del mundo laboral. Ahondando en este punto, se vio en la sesión anterior cómo es que tras la fama de ser sindicatos charros, caracterizados estos por la inclinación a intereses individuales más que colectivos, hoy por hoy el empleado, quien tiene derecho de sindicalizarse o no, opta por no hacerlo, pues de alguna manera la intención pura se ha visto mermada a través del tiempo. En México tenemos un alejamiento radical entre los sindicatos y los trabajadores, claro, con sus debidas y honrosas excepciones, pero si consideramos que del universo de contratación colectiva en nuestro país, solamente el 17% es efectiva, podemos entender entonces el motivo por el cual los trabajadores mexicanos en su mayoría desconocen el propósito que tienen estas organizaciones, así como su naturaleza, para lo cual, de una manera sencilla, explicaremos su función.
El antecedente histórico de los sindicatos se reitera. Nos encontramos en los gremios medievales, que eran organizaciones de trabajadores que tenían el mismo oficio y que creaban para regular de una manera rudimentaria, entre otras cosas, el costo de los servicios que proporcionaban a los miembros de los poblados, siendo así que, por ejemplo, los herreros o los carpinteros formarían su propio gremio e incluso en ocasiones trabajarían en conjunto cuando se les encomendaban grandes proyectos, como podría ser la edificación de una catedral, donde el gremio de constructores tendrían una mayor participación. Y es precisamente dentro de este gremio donde nacería la francmasonería. Será a mediados del siglo XIX, durante la etapa inicial del capitalismo industrial, cuando los trabajadores, cansados de las pésimas condiciones laborales y de las extenuantes jornadas de trabajo, reactiven esa unión gremial. Ahora, con el propósito de exigir mejoras a las circunstancias en las que se desenvuelven las relaciones de trabajo, que si bien se encontraban en completa desventaja confrontando al patrón en lo individual, notaron que tenía mayor efectividad confrontarlo de manera colectiva, aunque tampoco fue nada fácil, ya que al principio el asociarse de esta manera era considerado un delito, un aspecto que vimos también en la sesión anterior, que inicialmente el derecho de asociación no existía y más bien era una práctica delictiva, y que en una segunda etapa, si bien se dejó de prohibir, tampoco se dio el reconocimiento total, sino hasta la tercera etapa en donde se da el reconocimiento al derecho de asociación. Pero para con el tiempo se entró a una etapa de tolerancia y posteriormente llevar el derecho de constituir sindicatos, como ya lo dije, a un plano de reconocimiento como derecho humano, siendo reconocido así por el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su cuarto punto, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses, así como por ordenamientos como el Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Ahora bien, otro punto importante por aclarar es que los sindicatos nacen de, por y para los trabajadores, y la voluntad de estos será lo que da legitimidad a estas organizaciones. En México, para constituir una organización sindical, es importante contar, por lo menos, con 20 trabajadores. Otro aspecto surge del cuestionamiento sobre poder definir verdaderamente o de manera más aterrizada qué es un sindicato. Pues un sindicato es una asociación de trabajadores que tiene por objeto el estudio, el mejoramiento y la defensa de sus propios intereses. Así lo menciona la Ley Federal del Trabajo. Pero, ¿cómo realiza estas actividades en favor de sus agremiados? Como ya se dijo, los sindicatos tienen una labor de estudio al preparar la información pertinente previa a lo que es la negociación colectiva o antes de elaborar el pliego petitorio que acompaña a un emplazamiento a huelga. Para ello, deben de reunir y analizar datos relacionados al comportamiento económico,
que ha tenido la empresa, la industria a la que pertenece la empresa, su zona económica o inclusive el comportamiento de la economía nacional, así como también el incremento al salario mínimo. Otro punto fundamental es hablar acerca de su objeto. Respecto a este aspecto, se tiene que tiene un objeto de búsqueda de mejora de las condiciones de los trabajadores. En ese sentido, también se puede abordar que tendrá como medio de presión en caso de que se negara el patrón el derecho de huelga, que se traduce en la suspensión temporal de actividades realizada por una coalición de trabajadores, otro tema que se verá más adelante. Esta negociación reflejará, pues, sus resultados en un contrato colectivo de trabajo, en el cual se establecerán los mejoramientos a las condiciones laborales, que tienen como piso de partida las ya consagradas en nuestras normas, como lo son nuestra Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Esto quiere decir que, en consecuencia lógica, las condiciones de los contratos colectivos de trabajo siempre deberán de ser mejora que sobrepase las ya establecidas en la ley. Pero también es importante recordar que en la práctica esto no es así, que su máxima lucha es cuando menos mantener las condiciones que ya se han llevado al cabo, pero que en la mayoría de las ocasiones realmente no llegan a mejorarse, sino únicamente a seguirlas manteniendo. El tercer punto que persigue el objeto del sindicato radica en la defensa de los derechos de los trabajadores, tanto en lo individual, pero también como en lo colectivo, ya sea que representen y brinden asesoría a sus agremiados cuando están por recibir una sanción por parte del patrón, por poner un ejemplo, o ante un despido, así como también defenderse de manera colectiva cuando el patrón deje de cumplir las condiciones establecidas en los contratos colectivos que tienen el carácter de obligatoria. Además de estos tres puntos que se han tocado como parte del objeto de las organizaciones sindicales, también se encuentra el implementar programas de bienestar social que ayuden a la economía de los trabajadores, como por ejemplo, pueden ser convenios con escuelas, clínicas, centros vacacionales o incluso como parte del mismo sindicato, contar con estos servicios para sus agremiados, lo cual en la mayoría de ocasiones no está en el radar de estas organizaciones, pero derivado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del mes de mayo del año 2019 y de la facultad de los trabajadores de no pertenecer y no pagar cuotas a estas organizaciones, tendrán que reforzar para hacer atractivo a la vista a los trabajadores la pertenencia a un sindicato. ¿Esto qué quiere decir? Que como se ha venido dilucidando, toda vez que hoy por hoy la mayoría de los trabajadores optan por no sindicalizarse, es necesario realmente materializar los fines reales que tiene este tipo de asociación y que en ese sentido en algún punto se pueda recobrar la confianza que pueden llegar a motivar a los empleados a unificarse a este tipo de asociación. Pues como ya se dijo, en teoría, estos sindicatos buscan que se puedan integrar los aspectos ya mencionados, no solo en pro de las condiciones del trabajador,
sino también el alcance que esto significaría en su núcleo familiar, y que luego entonces las condiciones del empleado sean extensivas también al sustento económico de su hogar. Pasemos ahora a retocar los principios y los fines fundamentales del sindicalismo, los cuales a través de diversas teorías y de muchos aspectos históricos repasados en la primera sesión, se han llegado a puntualizar, pero desde un punto de vista general. Vamos a amplificarlos. Los sindicatos, por su origen y funciones, son fundamentalmente instrumentos de la lucha organizada de los trabajadores. Esto por sus reivindicaciones inmediatas. Eso no quiere decir que la lucha sindical deba desarrollarse solo en el plano económico. Se ha explicado también que, en el curso de esta lucha, los patrones se enfrentan a la clase obrera con una intensa campaña ideológica y con toda clase de instrumentos políticos. Veamos, pues, que de estas circunstancias o premisas surge la necesidad de que la lucha sindical se afirme y oriente en cuatro principios esenciales. Veamos de qué principios hablaremos. Conforme se muestra en la diapositiva, el primer principio es la lucha consecuente por los intereses de la clase obrera. El segundo aborda lo que implica la unidad sindical. El tercer principio habla acerca de la democracia interna en la estructuración y funcionamiento de los sindicatos. El cuarto principio acerca de la independencia política de clase. Ahondemos en el primer principio, la lucha consecuente por los intereses de la clase obrera. Si el sindicalismo es, como ya se ha visto, una organización de lucha reivindicativa, no hace falta casi explicar el carácter mismo de la organización sindical, del sindicalismo clasista. Cuando nos referimos al sindicalismo clasista, es importante puntualizar que esta asociación surge de la desigualdad de clases derivada del modelo económico capitalista entre la burguesía y el proletariado, y que si bien hoy por hoy en el derecho contemporáneo se pueden establecer sindicatos tanto para los trabajadores como los patrones, el sindicalismo en la mayor parte de su historia siempre se llega a inclinar por la parte obrera. Se trata entonces, en esencia, de un movimiento combativo destinado solo a servir a los trabajadores, según este punto de la doctrina. Pero en la práctica se corre muchas veces el peligro de olvidar esta misión del movimiento sindical, debido precisamente a las influencias y corrientes extrañas que alientan los patrones en el seno de los sindicatos. En efecto, los capitalistas hacen en un principio todo lo posible por impedir que los trabajadores de sus fábricas y empresas se organicen sindicalmente. Pero luego, cuando el sindicato surge a pesar de ellos, concentran sus esfuerzos en desviar o neutralizar su acción, procurando así intimidar, corromper o ablandar a los dirigentes. Es así como ocurre con frecuencia que un sindicato forjado en plena lucha reivindicativa, al cabo de un tiempo comience a ser conducto al terreno
de las componendas o simplemente empieza a decaer en su actividad combativa y a convertirse en una especie de club social, ajeno totalmente a los problemas del trabajo y renuente a la defensa de las reivindicaciones. Y lo que pasa con un sindicato acontece también con los organismos superiores, incluso con la organización nacional, todo lo cual se debe fundamentalmente a que los dirigentes abandonan por uno u otro motivo inconfesable los intereses del proletariado. Esta posibilidad exige que se considere como un principio fundamental del sindicalismo clasista la llamada lucha consecuente por los intereses del proletariado. Quiere decir que, al organizar un sindicato, debe consignarse este principio en la declaración de sus fines y también propósitos. Quiere decir, además, que los afiliados al sindicato solo deben elegir para los puestos dirigentes a quienes de verdad hayan demostrado en los hechos que su principal preocupación son los intereses colectivos y que por lo tanto son obreros capaces de mantenerse firmes frente a las amenazas y frente a todo intento de comprar sus conciencias y de matar su espíritu de lucha. Así pues, si se retomara este principio en el derecho contemporáneo, es decir, en el derecho colectivo del trabajo en México, que tiene sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, así como en la Ley Federal del Trabajo, ley reglamentaria a dichos artículos, muy probablemente la intención pura del sindicalismo se vería nuevamente captada y, sobre todo, sería creída por los empleadores hoy por hoy. Pero en tanto eso no se demuestre, es decir, la capacidad de los dirigentes y sobre todo la rigidez para no dejarse comprar por los empleadores al momento de querer llegar a las dichas negociaciones, esto no será posible. Hablemos del segundo principio, la unidad sindical. Esto implica hablar de la fuerza de un sindicato. De alguna manera, este segundo principio, si no es que todos los principios están correlacionados y son posibles unos si los otros también se encuentran materializados. Este segundo principio, además de la fuerza de un sindicato, ocupa de la capacidad para mantenerse en la lucha y resistir y vencer la presión de los patrones. Depende, sin embargo, no solo de la firmeza y consecuencia de sus dirigentes, sino que también de las bases que los sostienen. ¿Esto qué quiere decir? Mientras más amplia sea esa base, mientras más trabajadores de la misma fábrica o la misma empresa formen parte del sindicato y entonces participen activamente en sus reuniones, más poderosa será la organización y más probabilidades de éxito tendrá en sus luchas. ¿Será esto un punto de partida importante? Reflexionemos un momento antes de lanzar la siguiente pregunta. Como lo dije, cabe entonces formular la siguiente cuestión. ¿Quiénes deben ser miembros de los sindicatos? Con la finalidad de no violentar el derecho de asociación, la respuesta sería todos.
Sí, todos los trabajadores de la fábrica o de la industria, según sea el tipo de sindicato, es decir, sindicato de fábrica, sindicato de empresa o sindicato de industria. Cuando decimos todos, nos referimos a que ningún trabajador debe estar excluido del derecho a pertenecer al sindicato. Nos referimos a que es necesario procurar que sean miembros de él todos o la mayoría de los trabajadores de la respectiva fábrica, industria, etcétera. Es decir, que no cabe ninguna discriminación en el seno de la organización sindical, con tal de que sus miembros estén de acuerdo con los propósitos y los estatutos, de tal suerte que solamente de esta manera estaríamos respetando el derecho de asociación bajo el enfoque que representa ser un derecho humano, no solamente reconocido en nuestro derecho interno, sino que también parte de un derecho internacional. Tal amplitud orgánica del sindicato se debe a su origen mismo, a las circunstancias que crean la necesidad de este tipo de organización, es decir, su origen, circunstancias que hemos explicado anteriormente. Hemos visto ya que los trabajadores se sienten precisados a enfrentarse, unidos y organizados a la explotación capitalista, allí donde ella se realiza en forma directa, pero la explotación capitalista afecta en la misma forma y con los mismos métodos a todos los obreros de una misma fábrica, empresa o industria, sin hacer distinciones de ninguna especie, igualmente asalariados, sufriendo el mismo sistema de trabajo, los mismos horarios, los mismos abusos. Se encuentran los obreros comunistas, demócrata cristianos, viejos y jóvenes, mujeres y varones, católicos y protestantes, indígenas, mestizos y blancos, nacionales y extranjeros. Es claro que el capataz, el empleador o patrón, es decir, el jefe de sección o el maestro de máquina, no reciben el mismo salario que el operario y el aprendiz o ayudante. También sucede que los capitalistas pagan un sobresalario en calidad de soborno a algunos dirigentes amarillos o a aquellos soplones. Pero estos son excepcionales, que no modifican el régimen de explotación del trabajo asalariado ni la condición de clase explotada en que se encuentran bajo este régimen los trabajadores en general. Y si todos son explotados en la misma forma, entonces el razonamiento es que todos deben unirse también para luchar con el mismo enemigo de clase. Esto por las mismas reivindicaciones inmediatas. Pasemos al tercer principio, democracia interna en la estructuración y funcionamiento de los sindicatos. Los dos principios anteriores quedarían en letra muerta si no agregamos a ellos el principio de la democracia sindical. O sea, la democracia interna de los sindicatos. Se dice que para que el sindicato agrupe a todos los trabajadores de una misma fábrica, empresa o industria, sin hacer distinción ni discriminaciones, todos los afiliados al sindicato deben tener iguales derechos y, por supuesto, también obligaciones. Al mismo tiempo, para asegurar una completa unidad entre sus integrantes,
Hay que reconocer a todos ellos las mismas facultades y las mismas posibilidades de defender sus reivindicaciones, de exponer libremente sus puntos de vista, de proponer y votar por sus propios candidatos para los puestos directivos. En una palabra, es preciso que cada uno y todos los miembros del sindicato se identifiquen dentro de él, considerándolo como su propio instrumento de lucha. De otra forma, si los trabajadores se sienten ajenos a esta asociación, todo pierde sentido, sumado a los malos dirigentes que en ocasiones llegan a ocupar esos puestos, como ya lo hemos platicado con anterioridad. Bajo esa tesitura, estos son los fundamentos teóricos en que se basa la democracia sindical. El respeto de estos fundamentos constituye entonces la mejor garantía para la lucha consecuente por los intereses de los trabajadores y para asegurar la unidad sindical. Pero la realización práctica de este principio requiere la aplicación de las siguientes directrices. Inciso A. Todos los miembros del sindicato tienen los mismos derechos a elegir y ser elegidos para cualquier cargo o comisión. Inciso B. Todos tienen derecho a voz y voto en las asambleas generales y en las reuniones de los organismos a que pertenezcan. Inciso C. Las obligaciones y derechos contemplados en los estatutos son igualmente aplicables y obligatorios para todos los miembros del sindicato, sea cual fuese el cargo que ocupen. Inciso D. Todos deben reconocer a la Asamblea General del Sindicato como la máxima autoridad, cuyos acuerdos tienen que ser aceptados, respetados y cumplidos por todos. Inciso E. En las asambleas y reuniones de cada organismo, los problemas deben ser discutidos democráticamente y la minoría debe acatar estrictamente la decisión de la mayoría. Inciso F. La elección de los órganos dirigentes en cada instancia debe realizarse también por mayoría de votos, lo cual obliga a acatar después su autoridad. Inciso G. Los dirigentes así elegidos tienen la obligación de rendir cuenta de sus funciones periódicamente al organismo que los eligió. Inciso H. Cualquier dirigente puede ser relevado de su puesto por mayoría de votos del organismo que también lo eligió. En ese sentido, podemos resumir que estos aspectos definitivamente cumplen con el concepto de democracia, pues existe en todo momento la votación y lo que determine la mayoría, materializando así este principio llamado democracia sindical.
Abordemos ahora el último de los principios, referente a la independencia política de clase. El hecho de que la unidad sindical y la democracia interna destierren toda clase de discriminación política en el seno de la organización sindical no quiere decir que los sindicatos deban preocuparse solo de las reivindicaciones económicas o de los problemas puramente gremiales o inmediatos. Esto sería caer en el economismo, tendencia cuya nocividad ya hemos explicado. La vida demuestra prácticamente que tal actitud es imposible, pues a pesar de los esfuerzos de los agentes patronales, interesados siempre en reducir la actividad sindical a su mínima expresión. Para que los proletarios puedan alcanzar cualquier aumento de salario, casi nunca es suficiente la reclamación que hacen los patronos. Estos generalmente rechazan tales demandas apoyados en alguna ley y en la llamada libre contratación. Se apoyan también casi siempre en los órganos administrativos del Estado, las inspectorías de trabajo, dirección de trabajo, el Ministerio de Trabajo o en el caso de México, Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y cuando los trabajadores insisten en sus demandas a pesar de las resoluciones patronales de estos organismos, entonces el Estado, que representa políticamente en nuestro caso los intereses de los explotadores, responde violentamente empleando sus instrumentos en muchas ocasiones de la Fuerza Armada. La intervención del aparato estatal en contra de los intereses de los trabajadores hace, pues, que las reivindicaciones más importantes lleven la lucha económica a un plano político. Los aumentos de salarios, así como la reducción de los horarios de trabajo, los seguros sociales, las leyes de protección laboral contra riesgos de trabajo, por ejemplo, se han obtenido y se obtienen siempre mediante acciones dirigidas no solo contra la resistencia de los patronos, sino también contra la parcialidad y los abusos frecuentes del poder político. En este principio se puede analizar entonces que la influencia política también es uno de los factores que lastimosamente, lejos de aportar, llegan a mermar los ideales del sindicalismo. Después de haber analizado estos cuatro principios, es importante definir jurídicamente o legalmente hablando el concepto de sindicato. Definición legal del sindicato. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Es el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo el que contempla en nuestro país este concepto. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida sin finalidades lucrativas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Definiciones doctrinales de sindicato. Un sindicato es una organización de trabajadores formada para proteger los derechos y promover los intereses de sus miembros en lo que respecta al salario, las prestaciones y las condiciones de trabajo. Los sindicatos son creados por trabajadores, integrados por trabajadores y están concebidos para beneficiar a los trabajadores.
Los sindicatos a menudo reúnen a trabajadores de un grupo profesional, en particular, por ejemplo, la gente de mar, por mencionar solamente algo ilustrativo. Un sindicato debería ser independiente, democrático y también transparente. Se dice que el sindicato debería ser independiente de la influencia del gobierno, las compañías u otros agentes externos, democrático en su funcionamiento, de manera tal que sus miembros tengan voz y voto en las actividades del sindicato, transparente a fin de que los miembros del sindicato puedan ver a qué se destinan sus cuotas sindicales. Entendido estos puntos, hablemos del sindicalismo como agrupación profesional. Como ya se dijo anteriormente, los sindicatos se centran en las relaciones con el empleador, mientras que las asociaciones profesionales atienden las necesidades individuales. Las asociaciones profesionales se sienten atraídos por este tipo de asociación para acceder a la información, el desarrollo profesional y la creación de redes, pero no esencialmente en el mejoramiento de las condiciones laborales, colectivamente hablando, como sí lo hacen los sindicatos. Claro, sindicatos que tienen el objetivo puro de materializar los cuatro principios vistos anteriormente. El sindicalismo como instrumento formal para la mejoría de las condiciones de trabajo. El futuro del trabajo se halla ante un panorama incierto, y lo mismo ocurre en los sindicatos. La globalización, los cambios demográficos, medioambientales y tecnológicos están modificando los mercados laborales de hoy y determinarán los del mañana. Además, la crisis de COVID-19 ha puesto de manifiesto y agravado los problemas existentes, esto a nivel mundial. La afiliación sindical ha ido mermando paulatinamente y con ello la capacidad de los sindicatos para organizar y prestar servicios a los trabajadores. Entre todos los escenarios posibles para los sindicatos, ¿cuál es la más probable? Sin duda, la hipótesis más favorable es la de la revitalización, según la cual los sindicatos encuentran tácticas innovadoras y forman coaliciones para representar a todos los trabajadores. Hablemos un poco más de los sindicatos durante la pandemia de COVID-19, pues la pandemia ha puesto al descubierto los muchos aspectos de los déficits de trabajo decente en el mundo del trabajo, y los trabajadores han confiado en los sindicatos para mejorar la seguridad del empleo y de los ingresos y la disponibilidad de protección social. Pese a las restricciones existentes durante la pandemia, los trabajadores y sus familias recibieron la asistencia de los sindicatos en formas diversas, a saber, como prestación de asesoramiento jurídico, creación de fondos de emergencia, organización de campaña de sensibilización,
adaptación de programas de formación, promoción del reconocimiento de COVID-19 como enfermedad profesional y utilización de los medios sociales. Alrededor del 80% de los países del mundo recurrieron al diálogo social tripartito y o bipartito como parte de la respuesta a la crisis de COVID-19. Los temas de negociación más frecuentes fueron la protección social y las medidas en materia de empleo, las relaciones laborales, la seguridad y salud en el trabajo y las medidas fiscales. Los sindicatos han encontrado formas innovadoras de llegar a sus nuevos miembros y contribuir a las respuestas de la crisis mediante el diálogo social. ¿Cuál es la situación de los sindicatos en la actualidad? La afiliación sindical en todo el mundo ha ido disminuyendo con el tiempo, a pesar de algunos puntos brillantes en determinados países africanos o latinoamericanos, donde la afiliación aumentó. En este descenso general entran en juego diferentes factores. Piénsese en el paso de los empleos manufactureros a los de los servicios, la externalización de los empleos sindicalizados, la informalización de la economía y la mutación de la relación laboral o la automatización. De hecho, la afiliación sindical es inferior en el caso de las personas con alguna forma de empleo atípico o un empleo precario, como los trabajadores temporales y por cuenta propia o los trabajadores de la economía informal y de las plataformas digitales. Además, las restricciones legales y las violaciones de los derechos sindicales, como el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, son generalizadas. Esto afecta a la capacidad de los sindicatos para organizar, representar y prestar servicios a los trabajadores. No es de extrañar que la afiliación sindical sea inferior allí donde se violan los derechos sindicales. Cuando los trabajadores se unen para formar un sindicato, cambian la relación de poder básica en el trabajo. Sin sindicato, los empleadores tienen casi todos los derechos. Pueden cambiar su salario y sus condiciones laborales en cualquier momento. Cualquier beneficio que reciba queda a discreción de su empleador. Una vez que forma un sindicato, su empleador no puede hacer cambios en sus condiciones de trabajo, a menos que se negocien con usted como miembros del sindicato. Todos los beneficios o condiciones laborales cubiertos por su contrato están protegidos por la ley. Cuando se llega a negociar el contrato, el trabajador y sus compañeros de trabajo deciden qué tipo de cosas podrían mejorarse en su lugar de trabajo, hacen propuestas a su empleador. Su empleador está legalmente obligado a negociar la mayoría de las propuestas que afectan la calidad de su vida laboral. En muchos lugares de trabajo de los sindicatos también hay comités de gestión laboral que permiten a los trabajadores abordar los problemas directamente con los gerentes, incluso cuando no estamos en negociaciones contractuales. Un sindicato le da fuerza en número para mejorar su salario, beneficios y condiciones laborales. Clasificación de sindicatos según la Ley Federal del Trabajo.
Como se muestra en la diapositiva, los sindicatos de trabajadores pueden ser gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria y oficios varios. Así lo establece la Ley Federal del Trabajo. Son sindicatos gremiales los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Son sindicatos de empresa los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Son sindicatos industriales los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Son sindicatos nacionales de industria, aquellos formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas. Y son sindicatos de oficios varios los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. La anterior clasificación tiene carácter enunciativo, por lo que no será obstáculo para que los trabajadores se organicen en la forma que ellos decidan y sea más conveniente. Sin embargo, no hay que dejar de lado lo que se ha dicho anteriormente, que si bien la tendencia del sindicalismo es de tipo proletario, también los patrones pueden constituir sindicatos. En esa tesitura, los sindicatos de patrones pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades, o bien nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. Registro de los sindicatos ante la autoridad laboral competente y sus requisitos. Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de 15 años. No pueden ingresar a los sindicatos de los demás trabajadores los trabajadores de confianza. ¿Cuál es la razón para que los trabajadores de confianza no puedan sindicalizarse? Conforme a la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores se clasifican en trabajadores de confianza y trabajadores de base. Los trabajadores de confianza precisamente se caracterizan por no ser comúnmente sindicalizados, toda vez que al tener cargos de confianza como gerencias o altas direcciones, no ocupan de una protección extra contra el patrón, pues resultan ser básicamente la mano derecha de estos, por lo cual indirectamente reciben cierta protección. Sin embargo, en la práctica existen excepciones a esta regla y sí se presentarán casos en que también existan sindicatos de trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y los derechos de sus miembros que sean promovidos a un puesto de confianza. Ahora, es lo más normal que sean los trabajadores de base los que sí puedan sindicalizarse, pues se presume que estos necesitan de una asociación representativa que defienda en todo momento sus intereses colectivos y la mejora de estos.
Los sindicatos deben constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones, por lo menos. En el caso de los sindicatos de trabajadores, cuando se suscite controversia ante los tribunales respecto a su constitución, para la determinación del número mínimo, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. En el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como en la actualización de las directivas sindicales, se deberán observar los principios de autonomía, el principio de equidad, la democracia, la legalidad, la transparencia, la certeza, la gratuidad, la inmediatez, la imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus garantías. Tratándose de actualización de la directiva sindical, la autoridad registral deberá expedirla dentro de los 10 días siguientes a que se realice la solicitud y se procederá de forma tal que no deje al sindicato en estado de indefensión. En materia de registro y actualización sindical, la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo prevalecerán sobre aspectos de orden formal. Los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original y copia los siguientes documentos. Uno, la copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. 2, una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP, domicilios de sus miembros, la cual además contendrá, inciso A, cuando se trate de aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se presten los servicios. Inciso B, cuando se trate de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilio de las empresas en donde se cuente con trabajadores. 3, copia autorizada de los estatutos cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de esta ley. Así también, copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública para consulta de cualquier persona debidamente actualizada la información de los registros de los sindicatos. Asimismo, deberá expedir copia de los documentos que obren en los expedientes de registros que se le soliciten. En términos del artículo octavo constitucional y de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El texto íntegro de los documentos del registro de los sindicatos, las tomas de nota, el estatuto, las actas de asamblea,
Todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical deberán estar disponibles en los sitios de Internet del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Los registros de los sindicatos deberán contener cuando menos los siguientes datos. 1. Domicilio. 2. Número de registro. 3. Nombre del sindicato. 4. Nombre de los integrantes del comité ejecutivo. 5. Fecha de vigencia del comité ejecutivo. 6. Número de socios. 8. Central obrera a la que pertenecen en su caso. Y el último punto, padrón de socios. Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial los domicilios y CURP de los trabajadores, señalados en los padrones de socios, en términos del último párrafo del artículo 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La actualización de los índices se deberá hacer cada 3 meses. Los sindicatos, federaciones y confederaciones podrán solicitar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral copias certificadas o simples de los documentos que obren en sus respectivos expedientes. También se expedirán a cualquier persona que lo solicite en términos de la legislación aplicable en materia de acceso a la información. Contenidos de los estatutos de los sindicatos. Pues mucho se ha hablado de los estatutos, pero tenemos que analizar cuál es el contenido de estos. Como se muestra en la diapositiva, deben de contener una denominación que le distinga de los demás, un domicilio, un objeto, una duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato por tiempo indeterminado. Condiciones de admisión de miembros, obligaciones y derechos de los asociados, motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los casos de expulsión se observarán las normas siguientes. Inciso A. La Asamblea de Trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la expulsión. Otro aspecto es cuando se trate de sindicatos integrados por secciones. Aquí el procedimiento de expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones que integran el sindicato. El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las disposiciones contenidas en los estatutos, pero también con la garantía de audiencia invocada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de las que ofrezca el afectado. Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito.
La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las 2/3 partes del total de los miembros del sindicato. La expulsión solo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en los estatutos y debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso concreto. ¿Cuál es la personalidad jurídica del sindicato? Los sindicatos, federaciones y confederaciones legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para: 1. Adquirir bienes muebles. 2. Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su institución. 3. Defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. 4. Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía de sus afiliados. Y quinto, establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados, así como cualquier otra figura análoga. Ya por último, hablaremos de las causas de cancelación del registro del sindicato. El registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones podrá cancelarse únicamente en los siguientes casos. 1. En caso de disolución. 2. Por dejar de tener los requisitos legales. Y 3. Se considerará que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, exigiéndoles un pago en dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad de contrato colectivo de trabajo. En consecuencia, esta conducta comprobada podrá servir de base para que se demande por la vía jurisdiccional la cancelación del registro sindical. Esto independientemente de las responsabilidades que puedan derivarse por la comisión de dichas conductas delictivas. Pues bien, ahora que contamos con la teoría, será importante establecer cuando menos un caso práctico en donde la intervención del sindicato es indispensable para los trabajadores. Analicemos un ejemplo. Don Fernando viene prestando sus servicios laborales por cuenta de la empresa Caja de Ahorros SADCB desde el 15 de marzo de 1979. Ingresó en la empresa por oposición, con la categoría profesional de auxiliar administrativo, promocionando a la categoría de oficial de segunda por antigüedad en 1985. El 1 de enero de 1991 obtiene la categoría de oficial superior por pertenecer al nivel B, la oficina donde prestaba sus servicios. El 18 de junio de 1991 solicita de la dirección de la empresa asumir las funciones de delegado de oficina.
siendo destinado con tal nombramiento el 22 de febrero de 1993 a la oficina de nivel G, donde permanece hasta el 28 de noviembre de 1996, en que la dirección de la empresa le traslada como delegado a una nueva oficina. El 21 de noviembre de 1996, don Fernando comunicó a la empresa verbalmente su desacuerdo con el traslado a dicha oficina, solicitando un puesto de trabajo acorde a su condición de delegado de oficina del mismo rango o expectativas. El cargo de delegado de oficina es un cargo de confianza que la empresa otorga con absoluta discrecionalidad, pudiendo los nombrados ser removidos en cualquier momento si así lo requiere el empleador. El 1 de noviembre de 1996, don Fernando se afilia a un sindicato, domiciliando el pago de la cuota sindical en la cuenta abierta en la empresa. Es delegado sindical desde noviembre de 1997. Luego, el 30 de noviembre del mismo año, inicia sus funciones en el Departamento Económico Financiero de una oficina central, donde fue trasladado a petición del propio trabajador, que solicitó un puesto en un departamento técnico realizando tareas administrativas. Celebradas las elecciones sindicales, don Fernando obtuvo un puesto en el comité de empresa. En abril de 1998, con posterioridad a las elecciones sindicales, se le ordena la actualización del archivo del departamento, comunicando su imposibilidad por comportar el traslado de los documentos en cajas, aportando certificado médico acreditativo de la imposibilidad de realizar tareas físicas que el trabajo asignado requiere, por lo que el 14 de junio de 1998 es trasladada al Departamento de Ahorro, Oficina Central, colocándole en un puesto de cajero terminalista. En ese sentido, ¿existe violación del derecho a la libertad sindical? Podría decirse que sí, sin embargo, en la materialización de este caso práctico logra el derecho de asociación, pues como se mencionó en los temas anteriores, en México, conforme a la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores de confianza no pueden estar sindicalizados, pero hay ciertos argumentos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de criterios jurisprudenciales que lo toleran, como es el caso planteado. Hablemos de otro caso práctico. La empresa Prefábricas S.A.D.C.B., dedicada a la actividad de paredes y construcciones, cuenta con una plantilla de 41 trabajadores. En fecha reciente, los trabajadores de la empresa, afiliados al sindicato UTEP, han constituido una sección sindical, siendo elegida doña Esperanza como representante o delegada de dicha sección ante la dirección de la empresa. La empresa se niega a la constitución de dicha sección sindical y al nombramiento de la delegada. Reflexionemos un poco acerca de los siguientes cuestionamientos. ¿Puede negarse la empresa a la constitución de la sección sindical? ¿Tiene que reconocer a doña Esperanza como delegada sindical? ¿Cuál sería la vía procedimental para reclamar contra la decisión empresarial? La respuesta del primer cuestionamiento es no, la empresa no debe de negarse a la constitución de la sección sindical y por ende tiene que reconocer a doña Esperanza como delegada sindical.
De lo anterior, se estaría suscitando entonces un tipo de controversia que bien podría quedar en una especie de negociación, pero que muy seguramente, si esto no se lograra, entonces bien se podría materializar el derecho de huelga. Hablemos de un último caso. En la empresa Electrodomésticos S.A.D.C.B., dedicada a la fabricación de muebles de cocina, prestan servicios 9 trabajadores. Con fecha 19 de abril de 2006, tuvo entrada en la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo un escrito de preaviso de celebración de elecciones en la empresa Electrodomésticos S.A.D.C.B., en el que figuraban don Carlos y don Ignacio como candidatos por el sindicato CTC, y en el que se decía que la fecha de iniciación del proceso electoral sería el 3 de mayo de 2006. Sin embargo, el 24 de abril del mismo año, 5 empleados de los 9 que tiene la empresa decidieron dejar en suspenso el proceso electoral. Don Carlos y don Ignacio fueron despedidos el 4 de mayo del 2006 mediante carta en la que se les imputaba la transgresión de la buena fe contractual, ya que el 26 de abril del 2006 se personaron en el despacho de la dirección de la empresa, manifestando que tenían en su poder información con la cual podrían meter a la cárcel tanto al administrador de la compañía como a su esposa, y que dicho asunto podría saldarse mediante la entrega de cierta cantidad de dinero. ¿Debería haberse iniciado algún expediente al respecto? La respuesta es que sí. Esto conformando el análisis de los 4 principios que rigen al sindicalismo, de lo que es posible y de lo que no es posible poner en práctica. Finalizado este tema, abordaremos la siguiente de las unidades, la unidad 4, que habla acerca del contrato colectivo del trabajo, que también es un instrumento importante para la asociación del sindicato. Empecemos por definir lo que es el contrato colectivo de trabajo. Lo primero que habría que hacerse es aportar una idea de dicho contrato. Una de ellas es la siguiente: convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales se debe prestar el trabajo en una o varias empresas o establecimientos. Es un momento oportuno para poder diferenciar primeramente el contrato colectivo de trabajo con el contrato individual de trabajo. Como se vio en un módulo anterior referente al derecho individual del trabajo, el derecho individual del trabajo conlleva un tipo de contrato, que es precisamente el contrato individual de trabajo, en donde es el cual tiene virtud, en donde una persona se obliga a prestar a otra un servicio personal subordinado y mediante una retribución convenida. Esto conforme al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Es individual porque la existencia de este contrato se presume entre el que presta un servicio personal y en el que lo recibe, mientras que el contrato colectivo de trabajo es celebrado, como ya se dijo, entre uno o varios sindicatos de trabajadores.
o en su defecto de patrones. No vela como tal por los derechos y obligaciones de carácter individual, sino aquellos totalmente de tipo colectivo. Este es entonces el documento en el que trabajadores y patrones determinan de manera libre las condiciones de trabajo que van a estar vigentes durante un determinado tiempo. Aunado a lo anterior y tomando como base los mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo, podremos encontrar los pilares para constituir este tipo de contrato. A través del contrato colectivo es posible lograr materializar también la justicia social. El contrato colectivo puede nacer por la vía ordinaria o por el camino de la huelga, siempre y cuando que el sindicato tenga o no mayoría de los trabajadores de la empresa. Antecedentes del contrato colectivo de trabajo en el derecho mexicano. Históricamente, la clase empresarial se ha resistido a cualquier mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, y no fue la excepción con el nacimiento del CST. Sin embargo, al pasar el tiempo fue aceptado, ya que se dieron cuenta de que el CST también representaba estabilidad en las empresas, sobre todo con el antecedente de las huelgas. El CST tiene sus antecedentes en la Edad Media, aunque no como se conoce ahora. Como consecuencia del cambio de actitud de los maestros dentro del gremio, que no se comportaban ya como paterfamilias, es decir, las cabezas de familias, dentro de los talleres, los compañeros formaron asociaciones en diversos periodos del régimen gremial, entrando en pugna con aquellos. La lucha de clases había entrado en efervescencia, pues los proletarios de aquellas pequeñas empresas deseaban mayores regalías. Los compañeros, por su parte, exigían acatamiento tanto de sus derechos como a sus condiciones de vida y trabajo. De esta manera se suscribieron pactos entre las partes citadas. El Estado protegía en última instancia a la corporación y le permitía que fijara a su arbitrio las condiciones de trabajo de los compañeros y aprendices. Los viejos pactos de la Edad Media nacieron como nuestros contratos colectivos, a iniciativa de los hombres que vendían su trabajo. Hablemos ahora de la naturaleza jurídica del contrato colectivo según el autor Mario de la Cueva. El contrato colectivo de trabajo, al igual que todo tipo de acuerdo de voluntades normado por el derecho, tiene una naturaleza jurídica. Se han hecho intentos de concebirlo como un mandato, como contrato innominado o como una manera de representación legal. Lo anterior, debido a los principios que rigen el derecho y que el derecho laboral tiene como objetivo resolver problemas sociales que surgen de la relación entre los factores del capital y el trabajo. El contrato colectivo es un instrumento jurídico que en forma de convenio procura crear un equilibrio entre las partes y hacer contrapesos,
siendo esta la razón de obligatoriedad para el patrón. Esto último es lo que hace ser una fuente del derecho, lo que no debe de entenderse en el sentido de considerarlo como un producto legislativo en cualquiera de sus variantes. ¿Por qué el autor nos menciona esto? Porque el contrato colectivo de trabajo no deriva del poder legislativo, sino de la voluntad entre las partes, en este caso entre los sindicatos y el patrón. Así reforzamos que entonces su aplicación del contenido del contrato está restringida a las partes que lo celebraron y no tiene aplicación generalizada. Ello no quiere decir que el contrato colectivo no tenga una fuente autónoma del derecho laboral, ya que tiene un reconocimiento constitucional. Clasificación de los elementos del contrato colectivo de trabajo. Se habla de cuatro aspectos: las cláusulas salariales y beneficios, las condiciones de trabajo, los derechos y deberes de las partes, procedimientos de negociación y arbitraje. Primero, uno de los elementos fundamentales de un contrato colectivo es la especificación de salarios y beneficios para los empleados representados por el sindicato. Esto puede incluir aumentos salariales, bonificaciones, prestaciones y cualquier otro aspecto relacionado con la compensación. Condiciones de trabajo. El contrato colectivo detalla las condiciones laborales, como las horas de trabajo, días de descanso, vacaciones y cualquier otro aspecto relevante para el entorno laboral. Estas cláusulas buscan garantizar un ambiente de trabajo equitativo y seguro. Derechos y deberes de las partes. El documento establece los derechos y deberes tanto de la empresa como del sindicato. Esto incluye las responsabilidades de ambas partes en caso de conflictos laborales, procedimientos de resolución y garantías para la protección de los trabajadores. Procedimientos de negociación y arbitraje. Finalmente, el contrato colectivo también suele contener disposiciones relacionadas con los procesos de negociación y arbitraje en caso de desacuerdos entre el empleador y el sindicato. Elementos esenciales. Dentro del contrato colectivo del trabajo se cuenta con dos elementos esenciales como son el consentimiento y el objeto posible. Respecto al consentimiento de las partes, quiere decir que al momento de celebrar el contrato colectivo, las partes involucradas, esto es, el sindicato o sindicatos y el patrón o patrones, deben manifestar en todo tiempo su voluntad de celebrar dicho acto jurídico. Objeto posible. El objeto de un contrato lo constituye la creación o transmisión de derechos y obligaciones de contenido patrimonial. El contrato colectivo puede crear también ese tipo de obligaciones entre el patrón y el sindicato.
pero su objeto esencial es plasmar un sistema normativo que sirva de modelo a las relaciones individuales que se constituyen en la empresa. Ahora bien, de la misma manera que se dictan sobre la base del acuerdo normas generales, abstractas y obligatorias, también se acuerdan otras cuestiones que atienden. Así como tienen elementos esenciales, también se deben de contemplar los presupuestos de validez, en donde se tiene la capacidad de las partes, el libre albedrío y la licitud en el objeto. Los elementos de validez hay que empezar por definirlos como aquellos requisitos que debe de reunir el negocio jurídico. Si falta alguno de ellos, el contrato colectivo estará afectado y se declarará su nulidad. Estos requisitos son, como ya se dijo, la capacidad de las partes. Las partes requieren contar con la capacidad de ejercicio para la celebración del contrato colectivo. Con respecto a los patrones, tratándose de personas físicas, se requiere la mayoría de edad. Si se trata de personas morales, el problema ya no será de capacidad, sino de representación, y para celebrar dicho contrato deberá contar con dichos poderes. Con respecto a los representantes sindicales, estos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o el Tribunal Federal en materia laboral. Libre albedrío. Quiere decir que al momento de celebrar el contrato colectivo no existen vicios de consentimiento, que no haya dolo, mala fe, error, violencia, lesión, etc. La manifestación de la voluntad de los trabajadores y patrones al celebrar dicho acto jurídico debe ser expresada de manera libre y espontánea. Licitud en el objeto. El contrato colectivo de trabajo solo puede tener un objeto, que es el de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Así lo establece el artículo 386 de la ley en la materia. Por lo tanto, si el contrato colectivo tiene otra finalidad, también será nulo. También existen los famosos requisitos de eficacia. Son básicamente tres y están preceptuados en los artículos 390 y 393 de la Ley Federal del Trabajo. Inciso A, que el contrato sea elaborado en forma escrita. Inciso B, que haya sido registrado ante la autoridad correspondiente. Inciso C, que el convenio esté acompañado del tabulador de sueldos. A estos requisitos se le suman algunos otros, como por ejemplo, los nombres y domicilios de los contratantes. Por otro lado, las empresas y establecimientos que abarque. También
su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda, disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley, las demás estipulaciones que convengan las partes, sujetos del contrato. Tendrán esta calidad por una parte el patrón, que puede ser una persona física o bien una persona moral, representada por quienes conforme a la ley tengan esta facultad y por la otra los trabajadores. El clausulado. Como todo contrato, el colectivo está integrado por un conjunto de cláusulas en las que se plasma la voluntad de los contratantes. Esas cláusulas se dividen en tres clases: las cláusulas normativas, cláusulas de extensión y las cláusulas de seguridad sindical. También se debe de prever la terminación del contrato. El contrato de trabajo es indefinido en caso de que no haya establecido un término. Durará en tanto perduren las causas y razones que le dieron origen. Esto se desprende del contenido del artículo 397 de la Ley Federal del Trabajo. Hablemos de las formas de celebrar el contrato colectivo de trabajo. El artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo dice: el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o ahora los tribunales en materia federal, laboral, o en la Junta Federal o de Conciliación, la que después de anotar la fecha y hora de presentación del documento lo remite a la Junta Federal o bien la local, si así se considera. El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. ¿Qué hay en cuanto a su revisión? La revisión del contrato colectivo. En la revisión del contrato colectivo se observarán las normas siguientes. Uno, si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón. Cualquiera de las partes podrán solicitar su revisión. Dos, si se celebró por varios sindicatos de trabajadores,
La revisión se hará siempre que los solicitantes representen el 51% de la totalidad de los miembros de los sindicatos, por lo menos. Y 3, si se celebró por varios patrones, la revisión se hará siempre que los solicitantes tengan el 51% de la totalidad de los trabajadores. Estos afectados por el contrato, así por lo menos. La solicitud de revisión deberá hacerse por lo menos 70 días naturales antes. Uno, del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, si éste no es mayor de 2 años. 2, del transcurso de 2 años si el contrato por tiempo determinado tiene una duración mayor. Y 3, del transcurso de 2 años en los casos de contrato por tiempo indeterminado o por obra determinada. Para el cómputo de este término, se atenderá a lo establecido en el contrato y, en su defecto, a la fecha del depósito. Ya por último, hablaremos de la terminación del contrato colectivo. El contrato colectivo de trabajo termina en los siguientes supuestos. Uno, por mutuo consentimiento para previa aprobación de la mayoría de los trabajadores, conforme al procedimiento contemplado en el artículo 390 ter de la Ley Federal del Trabajo. 2, por terminación de la obra. Y 3, en los casos del capítulo octavo de este título, por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en este último caso el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. Si firmado un contrato colectivo, un patrón se separa del sindicato que lo celebró, el contrato regirá, no obstante, las relaciones de aquel patrón con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores. En los casos de disolución del sindicato de trabajadores, el titular del contrato colectivo o de terminación de este, las condiciones de trabajo continuarán vigentes en la empresa o establecimientos. Para finalizar, no está por demás abordar cómo es la redacción muy general de un contrato colectivo de trabajo. Analicemos brevemente un ejemplo de redacción de este tipo de instrumentos jurídicos en materia laboral colectiva. Contrato colectivo de trabajo, donde en el rubro o preámbulo se establece la leyenda contrato colectivo de trabajo que celebran por una parte la empresa denominada
espacio, representada por su apoderado legal, espacio, con domicilio en, espacio, y por otra parte, el sindicato, espacio, representado por el secretario general, se indica el nombre, y por el secretario de Trabajo y Conflictos, se indica el nombre, ambos con domicilio en, espacio, al tenor de las siguientes declaraciones. Por lo regular, las declaraciones son los aspectos o los datos generales de cada una de las partes, pero posteriormente a las declaraciones se habla de las cláusulas. Veamos algunos ejemplos de cláusulas. Capítulo 1. Generalidades. Primera, el sindicato está representado de acuerdo a sus estatutos por el secretario general, espacio, quien suscribe este contrato conjuntamente con el secretario de Trabajo y Conflictos, espacio, y declaran que dicha agrupación está legalmente constituida y registrada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de, espacio, con el número de registro, espacio. Segunda, personalidad patronal. El señor Juan Pérez, quien acredita su personalidad como apoderado general de la empresa denominada espacio, para suscribir este documento con el instrumento notarial número, espacio, volumen, espacio, pasado ante la fe del notario público número, espacio, de, espacio, con fecha y declara que su representada es una sociedad mexicana dedicada a espacio. Tercera, ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad para celebrar este contrato, en términos de lo que establece el capítulo 2 del título 14 de la Ley Federal del Trabajo. Cuarta, la empresa, espacio, reconoce que el sindicato, espacio, mencionado, representa el interés profesional de los trabajadores al servicio de la misma, comprometiéndose a tratar con el mismo las cuestiones relacionadas con esta representación, y para tal efecto el sindicato nombrará un delegado que será trabajador de la empresa, espacio, y un subdelegado en los mismos términos, quienes se ajustarán en todo caso a las decisiones del comité ejecutivo del sindicato o de sus representantes. Autorizado de acuerdo con los estatutos, el sindicato reconoce a su vez que la dirección y administración de la empresa corresponde exclusivamente a la misma. Quinta, en el contrato se estipulan los derechos y obligaciones de las partes y se establecen las bases generales en sus relaciones obrero-patronales, reconociendo la empresa al sindicato como el único titular y administrador del contrato colectivo de trabajo y obligándose a tratar directamente con el comité ejecutivo del sindicato y delegado del mismo, todo aquello que concierna a sus relaciones laborales. Las partes se obligan a comunicar por escrito el nombre de sus representantes legales en un término no mayor de, espacio, tantos días al nombramiento de los mismos. Sexta, de las comisiones sindicales, la empresa dará todo género de facilidades a los delegados sindicales y a los trabajadores que se les designe cualquier labor sindical para el desempeño de sus funciones dentro de la misma. Cuando debido a una comisión sindical haya que abandonar sus labores, cualquier trabajador perteneciente dentro a el sindicato se dará aviso oportunamente a su superior inmediato de la empresa. Séptima, ámbito personal contractual. El contrato se aplica a todos los trabajadores que presten sus servicios de la empresa, en cualquiera de sus dependencias, con excepción de sus empleados de confianza. Octava, trabajadores de confianza. Las partes convienen en reconocer como trabajadores de confianza a aquellos que las funciones sean las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general o que se relacionen con trabajos personales de la empresa. Novena, revisiones contractuales. El contrato se celebra por tiempo indeterminado y será revisable cada 2 años en lo general, de conformidad con el artículo 399, fracción tercera de la ley, y cada año por cuanto se refiere a los salarios, según lo establecido por el artículo 399 bis de la misma ley.
Consecuentemente, no podrá modificarse, rescindirse, suspenderse o terminarse si no es voluntad de las partes o en los términos previstos por la ley. Décima, respecto de competencias, la empresa no podrá intervenir ni por sí ni por conducto de sus representantes y o trabajadores de confianza en el régimen interno del sindicato. De igual manera, tampoco podrá la mesa directiva sindical ni sus representantes o delegado interferir en las cuestiones administrativas o de dirección de la empresa. El contrato colectivo de trabajo también puede estipular diversos capítulos dentro de sus cláusulas, por ejemplo, del ingreso al trabajo, en donde la 11ª cláusula menciona que la empresa podrá contratar libremente al personal con la condición de que el mismo deberá afiliarse al sindicato dentro del término de 3 días siguientes a la fecha de su ingreso. 12ª, requisitos de ingreso. Para ingresar un trabajador al servicio de la empresa se requiere: A, ser miembro del sindicato; B, someterse al reconocimiento previsto en los términos de la fracción 10ª del artículo 134 de esta ley; C, suscribir la forma de filiación que contendrá generales, nombre y apellidos, edad, lugar de nacimiento, etc. Inciso D, los demás requisitos que la empresa requiera según el puesto del cual se trate. Capítulo tercero, del trabajo, jornada, permiso, salario y descansos. Forma y responsabilidad del trabajo. El personal que preste sus servicios en la empresa será distribuido por esta con arreglo a las necesidades de la misma, de acuerdo con las condiciones de trabajo contratadas, subordinado jurídicamente a la empresa, y deberá desempeñar sus labores con la intensidad y cuidado, esmero y eficiencia apropiados. El personal deberá acatar en el desempeño de su trabajo las disposiciones del contrato de la ley, del reglamento interior de trabajo, que será elaborado por la comisión mixta, integrada por representantes de las partes, así como las instrucciones de su jefe inmediato y la de las demás representantes de la empresa. De igual manera, deberá conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se le hayan entregado para la realización del trabajo. Así también, el contrato colectivo de trabajo, además de los horarios y de las jornadas, puede hacer énfasis a la antigüedad y forma de cubrir las vacaciones, que es otro aspecto que se procura en este tipo de contratos. Por ejemplo, determinar que la antigüedad de los trabajadores es propiedad de los mismos y se computará a partir de la fecha en que hubieran ingresado a prestar sus servicios. También puede abordar cuestiones de capacitación y adiestramiento de los trabajadores. También de otras prestaciones, cuotas y sanciones sindicales. Por ejemplo, los famosos bonos de productividad, prestaciones sociales, cuotas sindicales, las cláusulas de exclusión. Muchos contratos colectivos de trabajo también ocupan cláusulas transitorias que buscan detallar cláusulas que resultan de las generales. El contrato siempre se firmará por triplicado, quedando en poder de cada una de las partes una copia y otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje, como se mencionó con anterioridad. Como constancia de lo anterior, la leyenda lo firman las partes que lo celebran en la ciudad, espacio A, espacio D, espacio del año, espacio. Se firmará entonces por la empresa, el secretario general, el representante legal por el sindicato y el secretario de Trabajo y Conflictos, tabulador salarial. Esto que se ha narrado es tan solo parte breve de un contenido que es el básico en un contrato colectivo de trabajo. Hasta el momento hemos llegado al final de esta segunda parte. Un saludo.